Entonces, esta clase no es complicada, es relativamente sencilla porque tiene que ver básicamente con los conceptos de qué cosa es el pH, ¿vale? Que en realidad eh, tiene dos definiciones el concepto de pH, entendiendo que el pH siempre va a ser la P minúscula y la H mayúscula, ¿vale? Porque tiene un fundamento matemático del por qué se escribe así, ¿ok? Eh, ahora, el pH plantea inicialmente, o sea, el pH en realidad nosotros lo trabajamos mucho en lo que es nuestro diario vivir, por decirlo de alguna manera, nosotros lo evidenciamos de muchas formas y el pH es un concepto que muchas veces nosotros lo manejamos y lo utilizamos, pero no muy a conciencia, ¿vale? Ahora, si se dan cuenta de las imágenes, se plantean tres cosas que tienen mucho que ver con el pH. Como por ejemplo, la primera imagen tiene que ver con lo que es la lluvia ácida. El segundo tiene que ver un poco con lo que son los antiácidos, como tabletas antiácidas, el efecto que puede tener en el organismo, el concepto del pH. Y también algo muy importante a tener en cuenta que es el pH de la sangre, que tiene un pH muy específico y que tiene hay ciertos niveles que hay que mantener. ¿Ok? Ahora, primero, ¿qué cosa es el pH? El pH es un factor matemático que expresa el coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. El, el pH en sí mismo en realidad no indica la basicidad como tal. Lo que mide en realidad es la acidez. Cuán ácido es una sustancia. Ahora, si una sustancia es muy poco ácida o es nada de ácida, se dice que el pH eh, es básico, ¿vale? Pero siempre nosotros estamos midiendo en base a la escala del pH lo que es el nivel de acidez. Ahora, si una sustancia expresa un pH entre 0 a 7, se establece que ese es el pH ácido y de acuerdo a la escala del pH, si es desde 7 a 14, se establece que el pH es básico o alcalino. Significa lo mismo, básico o alcalino. Ahora, como tenemos entre 0 y 14 el 7, ¿ya? Y si el 0 es muy ácido y el 14 es muy básico, nosotros tenemos la neutralidad o el pH neutro en el pH 7, ¿ok? Ahora, como dice que es un coeficiente, o sea, es una expresión matemática de pH. Siempre, por favor, siempre, siempre P minúscula, H mayúscula, donde P expresa matemáticamente como menos logaritmo o el logaritmo negativo, ¿ya? Y la H tiene que ver con la concentración de hidrógenos, por lo tanto se expresa como menos logaritmo de la concentración de H, y generalmente la H se escribe en corchetes, ¿vale? Siempre los corchetes expresan unidad de concentración que nosotros generalmente expresamos como molaridad. Cuando trabajamos el año pasado todo lo que fue el constante de equilibrio, ahí trabajamos mucho el corchete y el corchete siempre era molaridad, ¿vale? Ahora, en la vida cotidiana, nosotros el pH lo vemos y lo evidenciamos en muchas cosas en realidad. El concepto es mucho más común en nuestra vida de lo que quizás nosotros a veces esperamos o imaginamos. Por ejemplo, mm, el pH del ácido de las baterías es un pH muy, 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 muy ácido, que se establece en la escala del pH como un pH cero, ¿vale? Ahora, los jugos gástricos, que es básicamente ácido clorhídrico concentrado, tiene un pH de 1, ¿ya? Y así distintas sustancias, como por ejemplo el limón, el vinagre, el tomate, el café, la leche, el agua, ¿ya? Todos tienen un pH. El agua generalmente se establece como un pH neutro. Más adelante le voy a explicar por qué el agua se expresa en un pH neutro. De hecho, la escala del pH gira en función de la concentración de hidrógeno de los iones del agua, en base al proceso de autoionización del agua. Si es que leyeron la guía de pH de autoionización, ¿han leído alguna de las guías?
algo Pueden responder y en el chat si quieren también. O pueden decir, sí. Me interesa saber si es que leyeron algo de autoionización del agua. no, no, eso lo vi como una vista rápida más que nada. Ya. Pero igual más adelante lo vamos a explicar. Ya, O sea, no en la clase de hoy, pero sí en las clases que corresponda a lo que es la autoionización del agua. ¿Vale? Pero es esa expresión de autoionización, ese fenómeno del agua, el que nos permite determinar todo lo que es la escala del pH. ¿Ok? Ahora, si nosotros analizamos un poco, me interesa que se fijen en el pH de la sangre. Esta tabla de esta escala del pH es súper útil, pero establece solo aproximaciones, ¿vale? No está exacta, sino que expresa entre el 1 y el 14 qué sustancias se encuentran en un pH cercano. El pH de la sangre no es 8, ¿ya? Pero sí es un poco más de 7. Y es importante que lo tengan súper claro, porque si el pH de la sangre llega a 8, genera serios problemas en el organismo, incluso podría causar la muerte. Por lo tanto, esta imagen son solo de referencia, ¿ok? Por lo tanto, si yo les pregunto en una prueba cuál es el pH de la sangre, no le van a colocar 8. Es solo referencial esta tabla, por favor. ¿Ya? Y ahí tenemos blanqueador, tenemos solución de amonio, jabón, ¿ya? En este caso, el limpiador de cañería, eh, que básicamente nosotros usamos para eso la sosa cáustica, que algunos le dicen soda cáustica, otros sosa cáustica, es lo mismo. Al final es hidróxido de sodio concentrado. Esa es, por popularidad, la sustancia más alcalina que nosotros trabajamos generalmente. Nosotros en el laboratorio para hacer la neutralización generalmente trabajamos con dos compuestos, uno muy básico y uno muy ácido. El que es más ácido generalmente nosotros utilizamos ácido clorhídrico, ¿vale? Que en este caso está cerca de un pH 1, que aparece como el ácido estomacal, y en el otro lado el hidróxido de sodio como base muy muy fuerte para como el limpiador de cañerías, hidróxido de sodio. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las principales propiedades que tienen los ácidos y las bases? Si bien en el pH son muy distintos, también tienen características particulares muy distintas. Por ejemplo, todos los ácidos, por un lado, tienen un sabor ácido o agrio. Nosotros generalmente los ácidos sí los probamos, o tenemos noción de ciertos sabores ácidos, ¿ya? Mientras que de las sustancias básicas generalmente nosotros no las probamos porque son tóxicas, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a andar por la vida probando los ácidos. No es así. De hecho, nadie puede tomar ácido clorhídrico, ni ácido sulfúrico, ni el ácido nítrico. Pero, por ejemplo, conocemos los sabores ácidos como del ácido cítrico, por ejemplo, del vinagre, que son ácidos céticos del vinagre, que son ácidos débiles, ¿ya? Por lo tanto, no tienen un mayor riesgo para el organismo y de hecho tienen ciertas propiedades que se pueden disolver en el organismo y nosotros las podemos aprovechar. Ahora, son disoluciones que tienen una sensación punzante al tacto. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me cae, o si yo toco o manipulo mal una sustancia ácida, generalmente me va a generar en la piel alguna sensación de ardor, alguna quemadura, alguna lesión, ¿ya? Lesión cutánea. Entonces, a eso se refiere con que es punzante al tacto. También modifican el color de algunos indicadores. También vamos a trabajar los indicadores de pH, que son sustancias que nos permiten a nosotros, mediante algún método principalmente práctico, mediante el color, distinguir cuál es el pH de una sustancia. Para eso tenemos sustancias, disoluciones indicadoras y tenemos también instrumentos de medición del pH en disoluciones. Y también tenemos otras como el papel pH, incluso de algunas disoluciones de uso casero o que se pueden preparar de forma casera es el jugo del repollo morado, ya que sirve como indicador de pH. También reaccionan con muchos metales y cuando un ácido reacciona con un metal o con una sal, siempre se va a liberar hidrógeno, siempre. Y además, obviamente, con una disolución ácida yo puedo neutralizar la acción de una base. Por lo tanto, si yo me estoy quemando con una base,
porque no solo los ácidos queman, las bases también. Puedo neutralizarla con el opuesto. El ácido se neutraliza con la base se neutraliza con el ácido, ¿ya? Y dependiendo de las concentraciones, puedo limpiar con agua. Como el agua tiene un pH neutro, me ayuda a remover sin generar una reacción, la mayoría de las veces. Ahora, las bases, por el contrario de los ácidos, tienen un sabor amargo, ¿ya? No le voy a preguntar si alguien ha probado jabón, que el jabón es básico, ya, pero es amargo. Sus disoluciones tienen una sensación que es suave al tacto, por lo tanto, si a mí me cae, no me va a generar inmediatamente una sensación de ardor, porque también me puede provocar una quemadura, pero generalmente me deja una sensación como jabonosa, que es suave, ¿ya? Incluso podría llegar a borrar la huella, pero me deja suave la piel, por dar un ejemplo, al tacto. Modifican también el color de algunos indicadores, principalmente la fenolftaleína, que nosotros la utilizamos para un procedimiento que se llama titulación. De hecho, van a tener que hacer más adelante un trabajo de eso, probablemente a vuelta de estas vacaciones de otoño-abril. Y generalmente provocan un cambio en el color también de los indicadores. Por eso tenemos indicadores para ácidos, indicadores para base, o un mismo indicador me sirve para un rango de pH ácido y básico, pero se manifiesta de colores distintos, ¿ya? Y además las bases no reaccionan con los metales, generalmente no lo hacen, y si en algún caso llegara a reaccionar, no va a liberar hidrógeno. Generalmente pudiesen llegar a liberar iones de hidroxilo, o sea, OH negativos. Y obviamente neutralizan la acción de los ácidos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O todo bien? Ya. Entonces seguimos. Lo primero que vamos a ver con respecto a esto de la contextualización de lo que es el pH tiene que ver un poco con la lluvia ácida, ¿ya? ¿Qué sabemos de la lluvia ácida? Primero que es una precipitación acuosa en forma de gotas de la lluvia, y obviamente la lluvia ácida son estas gotas, pero que llevan ácidos disueltos que principalmente se encuentran en el aire. Principalmente son ácido sulfúrico y ácido nítrico, que proceden de la combustión de los combustibles fósiles y de algunos motores de explosión. Si yo veo un poco aquí lo que es el ciclo, eh, la lluvia ácida provoca acidificación de los ríos, acidificación de los suelos y la muerte o quemaduras en la vegetación, ¿ya? En los bosques principalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La, Mediante el proceso de condensación del agua, se forman las nubes, ¿ya? Y se forma obviamente el vapor de agua, y este vapor de agua sigue siendo agua. Y finalmente lo que hace es reaccionar con estos gases que se encuentran disueltos en el aire. Principalmente se reacciona con este compuesto más agua que me va a formar ácido sulfúrico. Y en su efecto algún derivado, algún gas derivado del óxido nítrico, ¿ya? O nitroso puede también reaccionar con agua y me va a formar ácido nítrico. Por lo tanto, esta lluvia, si bien me cae un poco, no me va a generar quemaduras ni ningún daño en la piel directo o rápido a corto plazo. Lo que me va a generar es problemas con acidificación de los suelos y acidificación del agua. Por lo tanto, si bien son pocas, viene muy poco concentrado, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Viene en baja concentración. Cuando tengo mucha de esa lluvia, que viene con en pH altamente ácido, con pH altamente ácido sería cero, ya entendiendo que desde el 7 hacia el cero se va volviendo el pH mucho más ácido. Mientras menor sea el pH, más ácido es la sustancia, más ácida es la disolución, ¿ya? Entonces ese es el proceso en el que se origina la lluvia ácida, y esos son algunos de los problemas principales que puede esta llegar a generar. Ahora, Profe, ¿sí? perdona, es que no entendí mucho cómo se originaba la lluvia ácida. O sea, Ya. como el ciclo. Principalmente las industrias
por algún proceso de combustión de alguna sustancia fósil, algún combustible fósil, o en realidad la quema o la liberación de gases de los múltiples procesos que puede generar la industria, tiende a liberar gases como derivados del azufre y gases derivados del nitrógeno, ¿ya? Aquí nosotros tenemos la humedad y lo que genera la condensación es vapor de agua, ¿ok? Entonces, si yo tengo moléculas de agua dispersas en el aire en estado gaseoso, pueden reaccionar con estas sustancias, ¿ya? Que también se encuentran en estado gaseoso, se encuentran en el mismo estado de agregación, por lo tanto pueden reaccionar y pueden formar, en este caso, distintos ácidos. Ahora, este va a formar ácido sulfúrico, pero este ácido sulfúrico no se encuentra concentrado, ¿ya? Pero aún así sigue siendo ácido. Y cuando yo tengo mucho de ese ácido, ¿qué es lo que me va a generar, Felipe? Disculpe. Cuando tiene mucho ácido, ¿qué le va a generar? ¿Sí? Aunque yo no lo tenga en gran concentración, pero tengo en gran cantidad, ¿me va a generar un daño al final o no? Sí. Entonces eso es lo que pasa. Y lo mismo es lo que pasa con el ácido nítrico, ¿ya? Tengo derivados del nitrógeno que reaccionan también en estado gaseoso con vapor de agua, ¿ya? Y me generan, en este caso, gotas que contienen ácido nítrico, ¿ya? Que si bien no tiene alta concentración, pero tiene gran cantidad, tiene mucho volumen. Entonces eso es lo que finalmente empieza a genera la acidificación de los suelos y del agua. De esa forma estos ácidos llegan a la Tierra. Ahora, el ciclo no solo proviene aquí, porque aquí también en estas fuentes de agua, cuando se condensan, igual vuelven a liberar un poco de estos ácidos en forma de vapor. ¿Ya? Entonces el daño es más grande que solo las industrias, sino que una vez el agua se acidifica, también puede volver a generar acidificación en las nubes y volver a generar todo este ciclo. ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Vale. Entonces, ahora pasamos a los ácidos estomacales, que primero un antiácido es una sustancia cuya función es mitigar la acidez estomacal, o sea, principalmente esa sensación de ardor. ¿Por qué? Si yo necesito mitigar una sustancia, un ácido que me genera un problema en el organismo, ¿con qué debo atacarlo? ¿Con otro ácido? ¿O debo atacarlo con una base? ¿Ya? No sé si es que una base. Claro, con una base. Entonces, eh, la idea es utilizar alguna base para poder neutralizar. El ácido gástrico principalmente, como les decía hace un rato, tiene que ver con el ácido clorhídrico. Ahora, en el antiácido nosotros utilizamos una base débil. ¿Por qué no utilizamos una base fuerte? ¿Alguien me puede decir? Porque si no nos quemamos por dentro. Ya, podría ser una buena respuesta. Porque como nombramos y vimos, el ácido gástrico ya es como parte de un ácido que ya es fuerte y combatirlo con una base que sería fuerte sería como, no sé, a ver, ¿cómo podría explicarlo? Es que si combatimos un ácido fuerte con una base fuerte, lo que vamos a hacer es neutralizar. Y nosotros necesitamos No, neutralizar completamente el ácido gástrico. no, No, nosotros necesitamos que siga manteniendo un pH. Necesitamos que esa sensación de ardor y acidez baje, por lo tanto necesitamos que se haga un poco menos ácido, que vuelva a la normalidad. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso no utilizamos una base fuerte, utilizamos una base débil que pueda mitigarlo, ¿ya? No neutralizarlo completamente. ¿Ok? sí, Ahora, siempre esta reacción del ácido fuerte más un ácido, en realidad siempre un ácido más una base me va a formar dos cosas, siempre, agua y alguna sal. Por ejemplo, si yo genero una reacción imagínenselo por favor, de ácido clorhídrico, ¿ya? Pero uso hidróxido de sodio no muy concentrado, ¿vale? No muy concentrado, de hecho levemente concentrado. ¿Qué me va a generar? Me va a generar una reacción de el hidrógeno
se va a desplazar al OH, por lo tanto tengo H más hidrógeno, me genera agua, 2H más O, y por su parte el cloro se va a unir al sodio y me va a formar cloruro de sodio, y el cloruro de sodio corresponde a una sal, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí tengo agua y tengo sal, siempre un ácido y una base me generan como productos agua más sal, ¿ok? Profe, ¿Sí? o sea, el ácido es el que tiene iones de hidrógeno, ¿no? Claro, el ácido, generalmente el ácido tiene iones de hidrógeno, ya la mayoría de las veces, pero no todos los ácidos necesariamente tienen hidrógeno, ya, y lo vamos a ver en la próxima clase en realidad que tiene que ver con ácido, teoría ácido-base, porque la definición Profe, de ácido, existen 3 definiciones para ácido y 3 definiciones para base, ¿sí? ¿podría explicar qué base ocupó en el ejemplo que dio? Como para tenerlo como ejemplo en consideración. Puedes escribirlo HCl ¿Ya? más ¿Ya? NaOH. NaOH. No, ya. ¿Ya? Sí, sí, sí. El hidrógeno se va con el OH y me forman H2O, y el sodio reacciona con el cloro y me forma cloruro de sodio. ¿Vale? Ya. Ahora, ¿cuáles son los antiácidos más claros? El bicarbonato de sodio, ¿ya? Es un antiácido que se utiliza bastante para combatir la acidez. Y el otro es el hidróxido de aluminio o el hidróxido de magnesio, ¿vale? Son antiácidos muy populares que se utilizan para combatir todo el problema de acidez. Por lo tanto, si alguien tiene en algún momento algún problema con la acidez, puede tomar bicarbonato de sodio diluido en agua y va a atenuar. Obviamente el efecto no es inmediato, pero sí permite calmar. ¿Ok? Y ahora, con respecto al pH de la sangre, ¿ya? Primero, para que las células puedan funcionar correctamente, el pH de la sangre debe ser ligeramente alcalino, ¿ya? O sea, es neutro, es neutro, pero un poco desplazado hacia las bases, pero es apenas básico, o sea, mantiene un pH 7,4, ¿ok? Ahora, se estima que el 90% de los habitantes de los países que son supuestamente desarrollados sufren de algo llamado acidosis, principalmente los niños. Y si el pH disminuye de 7,1, por ejemplo, se puede producir un coma, ¿ya? O sea, si de ese pH 7,4 llegara a 7,1, una persona puede entrar en coma. Y si llega al 6,9, alguien podría incluso llegar a morir. Ahora, existe un proceso, un fenómeno, que es lo contrario a la acidosis, y esa es la eh, Alcalinosis. alcalinosis, ¿ya? Y eso puede ocurrir cuando el pH llega a 7,8, o sea, de 7,4 a 7,8 puedo generar también o puedo tener problemas como la muerte, ¿ya? Ahora, esto principalmente se da por temas alimenticios, y hay una serie de alimentos que me pueden generar acidosis o alcalosis. Esa era la palabra, alcalosis, ¿ya? Eh, si se dan cuenta, tenemos en la acidosis los alimentos que generalmente uno consume de forma desproporcionada, ¿ya? Cosas dulces, alcohol, pan procesado, bebidas, dulces, café, chatarra, nuggets, los chocolates, ¿ya? Son como las cosas que malamente uno consume de forma desproporcionada. Y todo eso contribuye a que el pH de la sangre comience a disminuir, ¿ok? Por lo tanto, si yo consumo muchos de esos alimentos, me van a generar algún problema a nivel del pH y me van a empezar a desplazar hacia una acidosis. Ahora, hay alimentos que nos mantienen más o menos estables, pero si yo consumo también demasiado de eso, me voy al otro extremo, ¿ya? Como por ejemplo lo que son las verduras, los frutos secos, cierta, por ejemplo, los cereales, y con cereales me refiero a los cereales integrales, ¿ya? Me llevan al otro extremo, por lo tanto, lo ideal sería comer lo que me lleva hacia la alcalosis,
pero de forma medida y proporcionada, ¿ya? Y evitar, evitar dentro de lo más posible todo lo que me lleva a la acidosis. Yo creo que es mucho más fácil de repente tener una acidosis que una alcalosis. Entonces con esas cosas hay que tener un poco de... eh, hay que mantener un poco el cuidado. ¿Ok? Eh, así que eso con respecto a lo que es el pH. ¿Ya? No sé si alguien tiene ahora alguna duda, alguna consulta. Que hoy día vimos básicamente lo que es el concepto del pH y a qué refiere el pH. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver un poco lo que es el... Ya vamos a empezar a trabajar los, los ejercicios. Hay otra forma, además de la alimentación, en tono de pregunta o tono de afirmación. Sí, pregunta. Sí, sí, siempre pueden haber otras formas, pero básicamente uno se enfoca en la alimentación porque es la ingesta directa que uno tiene en el organismo, ¿ya? Porque, ¿qué me podría provocar una alcalosis? Eh, Probablemente consumir alguna sustancia de forma, o inyectar de alguna forma alguna sustancia que pudiese ir directamente a la sangre. Ahora, eso no, probablemente no me lleve a la alcalosis directa, me la va a generar, pero me va a generar la muerte más rápido que el proceso de alcalosis. Entonces hay una serie de factores que pueden modificar la alcalosis o la acidosis, ¿ya? Por eso se habla principalmente de la alimentación, porque la alimentación es una forma, la forma más directa y que se genera en el tiempo la que me puede generar a mí un problema, ¿vale? Entonces por eso principalmente la, probablemente el consumo de alguna droga que sea de directa absorción en la sangre también me pueda generar algún tipo de alcalosis o acidosis. ¿Ya? ¿Cómo? Profe, ¿Ya? un texto se me generó que vimos la escala de cómo se medía, ¿Ya? pero así como físicamente cómo medimos el pH. Sí, Físicamente no sé si se entendió. o prácticamente. Prácticamente, la verdad. Hay una serie de técnicas para poder medir el pH. Generalmente todas están enfocadas en la medición en disoluciones químicas. ¿Ya? De forma práctica tenemos el papel pH, por ejemplo. Ahora, hay cosas a las que tú le puedes medir el pH y otras cosas a las que simplemente no le puedes medir el pH. Generalmente a un sólido tú no le puedes medir el pH. ¿Por qué no? Porque el pH va consistentemente en el ácido, actúa el ácido de una solución, por eso no se puede, según yo. Mira, si tienes azúcar en polvo, azúcar granulada, ¿Eh? ¿de qué forma, si yo tengo un papel pH que tiene que humedecerse, cómo le puedo medir el De hecho, pH al azúcar? ¿Qué hago? agua. ¿Cómo? Podría echarle agua y hacer una disolución. Claro, entonces ya no mido un sólido, no puedo medir el pH de un sólido. Siempre tengo que medir el pH de una disolución, de una sustancia líquida. Ahora el pH va a cambiar siempre en cuanto a la concentración. Yo puedo tener dos disoluciones de ácido clorhídrico con distintas concentraciones, por lo tanto me va a marcar pH distintos. ¿Ya? Una sustancia no tiene un pH determinado, está determinado por la concentración. ¿Y la concentración de qué? La concentración de iones de hidrógeno. ¿Vale? Por eso nosotros medimos el pH como menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Entonces yo le voy a mandar una guía que tiene ejercicio y explica todo cómo se hace, pero aún así siempre van a haber dudas. ¿Vale? Ya. Esa guía la envía, profe. ¿Ah? Esa guía la va a enviar después, ¿cierto? Sí, de hecho, ahora después de la clase les voy a enviar la guía. Profe, ¿Ya? ¿Sí? es que cuando explicó lo de los antiácidos, ¿Ya? puso uno que no sé qué cosa en realidad, que es NaOH. ¿Ya? Ese es un antiácido, ¿cierto? No, no. O una base. No, era No. era un ejemplo de neutralización solamente. Y es que no sé cómo se dice, NaHCO3, ¿ese era? NaH, sí, el carbonato ácido de sodio, el bicarbonato. ¿A ese es un antiácido? Sí, Ah, ese es ya, un ok. antiácido, porque es una base débil.
¿ya? Vale. Siempre un antiácido tiene que ser una base débil, que el cuerpo pueda tolerarlo y no genere una intoxicación, Ya. ¿ya? Eso principalmente. Profe, ¿Sí? y para ordenarse de las guías después de lo que es el pH, ¿cuál es la guía que va después? Eh, Según yo. Están en el Están ahí mismo, todas las guías tienen un Mm. nombre. Clase 1, Sí. Dice clase 1, clase 2, clase 3, tienen número, Ah, ya, ¿ya? Entonces ese es el orden. ya, profe. Ya. Eh, ya, voy a cortar el video del OBS y ese se lo voy a subir a internet, ¿vale? A YouTube, para que ahí puedan volver a remirar la clase.